¿Quién fue Alfaro? ¿Cómo se forjó el héroe? El joven, ese Alfaro de América, el que fue presidente y pasó a la historia como el viejo luchador. ¿Quién fue y cómo lo entendemos hoy? Progreso, libertad, perseverancia, heroísmo, creación, lealtad, lucha, por la patria, por América. Consumaron en la mitad del mundo una nueva inquisición, la hoguera bárbara. ¿Qué significa Eloy Alfaro para mí, para nosotros, en nuestro tiempo? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Muchas preguntas que intentaremos responder hoy, descubriendo a Alfaro. En los capítulos anteriores nos acercamos a la juventud de Eloy Alfaro, su educación, su familia y el lugar donde creció. Conocimos los valores y principios que le fueron inculcados en su juventud. Les contamos también cómo era el Ecuador que lo vio nacer y sobre las montoneras que surgieron luchando por la justicia y la libertad. Analizamos los conflictos que surgieron al interior del Partido Liberal y hablamos de la nueva Constitución que otorgó importantes avances para el desarrollo del sector obrero, reforzó el laicismo y los derechos indígenas, de género y de credo. Hoy les contaré el final de la historia de Eloy Alfaro, la dramática muerte que sufrió junto a sus compañeros de lucha, en una hoguera que todavía hiere a la historia de nuestro país. Mi nombre es Karina Vivanco, soy una documentalista apasionada por la historia ecuatoriana. Con este capítulo concluiremos nuestro viaje e investigación sobre la vida del viejo luchador, el legado que nos dejó la Revolución Liberal Radical y cuáles de estos ideales siguen vigentes en el presente. Como hemos visto, las obras más importantes de esta revolución fueron la separación del Estado y la Iglesia, inclusión de la libertad de culto, lucha por la igualdad de derechos, promoción de una educación que impulse el libre pensamiento, la creatividad y las artes, reconocimiento de los derechos de mujeres, indígenas y obreros, modernización del Estado a través de la obra pública, las telecomunicaciones y el transporte, defensa de la soberanía nacional. Este grupo de revolucionarios realizó cambios fundamentales en nuestro país y en nuestra historia. Sin embargo, el paso hacia la modernización tuvo un costo elevado. ¿Qué fue lo que llevó a los líderes de la Revolución Liberal Radical a la hoguera? ¿Qué hizo Alfaro para que al final de sus días tenga que enfrentar una situación política adversa y una muerte brutal junto con sus compañeros? Yo creo que hay que partir desde 1895, cuando se inicia su gobierno. ¿Qué fuerzas tuvo que enfrentar el propio liberalismo? La Iglesia, los conservadores, los grandes hacendados, la clase terrateniente serrano, las oligarquías de la costa, aunque aquí mucho menos que lo que ocurre en la sierra. Se dice, por ejemplo, que Alfaro era un hombre de un gran temperamento, que jamás cedía un milímetro cuando se trataba de defender los principios. Por lo tanto, desde la perspectiva de sus opositores, era intransigente y obcecado y terco, por así decirlo, porque no negociaba un milímetro los grandes objetivos de la revolución. Y es por eso, además, que lo matan, ¿no? Corría el año de 1911, cuando Alfaro fue derrocado antes de terminar su segundo periodo presidencial. El día de su derrocamiento, Alfaro fue víctima de un intento de asesinato. Afortunadamente, el cónsul chileno lo asiló en su delegación y garantizó su salida del país hacia Panamá. El poder fue entregado a Emilio Estrada, quien murió al poco tiempo. Asumió la presidencia el entonces vicepresidente Carlos Freile Saldumbide. El temor de que el placismo se tomara el poder hizo que radicales como Flavio Alfaro y Pedro Montero se levanten. Estas revueltas fueron sofocadas por el gobierno en 3 sangrientas batallas: Huigra, Naranjito y Yaguachi. Alfaro regresó desde Centroamérica en calidad de mediador. Sin embargo, tras las batallas fue tomado preso junto a Flavio Alfaro y Pedro Montero. Se propuso un acuerdo para que fueran liberados, pero lamentablemente no fue respetado.
El 25 de enero de 1912, Pedro Montero fue brutalmente asesinado durante su juicio. Esta acción evidenció que no era conveniente que Alfaro y los otros apresados fueran trasladados a Quito. Sin embargo, Carlos Frei Saldumbide y su ministro de guerra, Juan Francisco Navarro, insistieron en que fueran trasladados a la capital. No solo se apresó a Pedro Montero, a Flavio, al propio Eloy y a otros que incluso eran inocentes. Ulpiano Páez, Manuel Serrano, ni siquiera habían participado en las revueltas. Se los conduce a Quito en el mismo ferrocarril y el 28 de enero de 1912, en Quito está preparada toda una confabulación. ¿Quiénes son los responsables de la muerte de Alfaro? Contamos con la acusación fiscal de Pío Jaramillo Alvarado en 1919. Él dice clarísimo, el principal responsable es el gobierno de Carlos Frei Saldumbide. Y agrega, pero también están implicados todos los partidos políticos que ya veían en Alfaro una figura digna de desaparecer. Y se suma a ello la acción de los periódicos, que habían minado la imagen del Alfaro y del alfarismo. Y cita a dos periódicos en concreto, El Comercio y La Constitución. Los culpables, gente del pueblo, directa, que es la que ejecuta la muerte, el cochero Ceballos, etc. Bueno, ellos han sido un instrumento de estas otras fuerzas que están atrás y que son las que movilizaron. Pero, por cierto, el hecho ocurre en Quito, lo cual no quiere decir que es la población de Quito la que ejecutó semejante acto. Inicialmente parecía que hemos acabado con los alfaristas. 2 días, 3 días después, la gente empieza a recapacitar. Y hay una verdadero reconocimiento de culpa histórica que hemos hecho en nuestra sociedad. Y entonces, cuando se consolida el placismo con el asesinato de Alfaro y va a Plaza al Poder en definitiva, y luego Vaquerizo Moreno y toda la gente vinculada al Banco Comercial y Agrícola, lo que se aplica es un modelo de control oligárquico, el que es cuestionado precisamente primero por el conchismo y luego por los movimientos de trabajadores. Precisamente el gobierno de Tamayo está cuestionado por los dirigentes de los trabajadores en 1922. Y en 1925, el ejército que Alfaro había dejado sembrando como un ejército nacional termina reaccionando contra esta visión antinacional de la plutocracia, y son los militares los que tumban a los liberales antialfaristas. ¿Qué sectores procuran identificarse con el alfarismo? Sectores que también tienen propósitos de cambio social. La izquierda ecuatoriana siempre reivindicó a Alfaro y a la revolución liberal. El grupo Alfaro Vive, una de las guerrillas contemporáneas del Ecuador, reivindicó a la figura de Alfaro y a la revolución liberal. Los partidos políticos ligados incluso a la izquierda marxista han reivindicado constantemente a la revolución liberal y a la figura de Alfaro. Y el proyecto de socialismo del siglo XXI y de revolución ciudadana reivindica a la figura de Alfaro. Una de las cosas más importantes de la revolución alfarista es la politización de las masas, es haber permitido o haber creado las condiciones para que los colectivos, como los colectivos campesinos, los propios indígenas y posteriormente las mujeres, se convirtieran en actores políticos y en organizaciones sociales que estaban incidiendo en el proceso de la sociedad ecuatoriana. Somos herederos de lo que ellos construyeron. Y el país, sin duda alguna, tiene que sentirse orgulloso y privilegiado de tener semejante líder y semejante revolución. Por ello, construir un país distinto quiere decir tomar como base lo que el alfarismo logró y lo que Eloy Alfaro, como conductor de esa revolución, también logró, para entonces, sobre esa base, poder hacer un Ecuador distinto.
sus enemigos le dijeron el pirata, el guerrero, el indio. Para nosotros es el gestor de la transformación política más grande que ha cosechado el Ecuador en su vida republicana. Libertario, revolucionario, combativo, enérgico, con principios éticos, aguerrido. Como un hombre que priorizó a la patria, y no solamente desde el discurso, sino en la práctica. Ayer estuvimos en Gatazo, tuvimos la presencia de más o menos 10.000 indígenas, y fue muy importante porque allí pude conocer cómo la gente allí lo aprecia. El 28 de enero de 2012 se cumplió el centenario del asesinato de los principales caudillos de la Revolución Liberal. Fue el momento oportuno para denunciar una vez más este hecho histórico, analizar a profundidad el legado y los límites de esta revolución y recordar a estos héroes como ejemplo de valentía, altruismo y entrega. Esta fecha se conmemoró con varios eventos a nivel nacional e internacional. Eran tiempos desiguales. La anarquía reinaba lacerante. Desfavorecidos los más pobres oprimidos pedían a gritos el auxilio, sin saber que el caudillo había nacido. Uno de ellos fue el viaje que emprendieron miembros de organizaciones sociales, colectivos de artistas y descendientes de los 7 mártires revolucionarios. Este viaje repitió los últimos pasos de los caudillos, desde Guayaquil hasta Quito, en el mismo ferrocarril construido por la revolución. Viva Alfaro, Alfaro Eloy, que 70 años pasó olvidado al mariscal, que en el Pichincha triunfó y en el Ayacucho emancipar. Desde hace 3 años caminamos juntos varios de los descendientes de los mártires, desde el penal García Moreno en Quito al Parque del Ejido, recordando ese hecho terrible que hoy precisamente estamos recordando como centenario de la hoguera bárbara. Ese pueblo, y Eloy Alfaro a la cabeza, necesitaba de un conjunto de compañeros que le estén apoyando. Nosotros queremos decir que no solamente fue el arrastre de Alfaro, fue Pedro J. Montero, Manuel Serrano, Luciano Toral, Ulpiano Páez, Flavio Alfaro, Medardo Alfaro, y antes del 21 fue dado un tiro, asesinado con un tiro por la espalda a Belisario Torres, y algunos años antes el joven Luis Vargas Torres. Es decir, los luchadores radicales, los que querían profundizar la transformación, fueron eliminados por el poder de los liberales gamonales de la oligarquía en contubernio con los terratenientes. Un siglo después de esos crímenes, Alfaro vive en nuestros corazones y los mártires que lo acompañaron también. Muchas gracias. La ropa de los Alfaros no se lava con jabón, se lava con concha en nácar, nacida del corazón. La ropa de los Alfaros no se lava con jabón, se lava con concha en nácar, nacida del corazón. En representación de la población de Yaguachi, como su representante, como alcalde, les agradecemos este gesto que ustedes han tenido, haber visitado el cantón y además haber conmemorado y resaltado también la muerte del general Pedro J. Montero. Para los yaguacheños es motivo de orgullo. Bueno, Montero nació acá en Yaguachi, justamente en un mes de febrero de 1862, aquí siempre bajo el arrullo del río Bulubulu. Esos afanes revolucionarios venidos por la francmasonería, inculcados gracias a las lecturas de Juan Montalvo y todos los escritores revolucionarios de esa época, inyectaron para que este joven, junto a sus hermanos y a la gente de esa época, formaran montoneras en apoyo a Eloy Alfaro. Y le dejamos nuestro
todo el mundo. Queremos expresarle nuestra solidaridad y que no está solo, que está siempre con nosotros. Eloy Alfaro transformó el Ecuador. El Ecuador hoy en día es lo que es, un país en paz, por la visión de cambio de este adalid. Un Eloy Alfaro en Colombia se hubiera ahorrado siglos, ¿sí?, de impunidad, de sangre, de muerte, de injusticia y de barbarie que sigue hasta ahora. Mañana 28 de enero vamos a estar caminando desde el penal hasta el ejido, rememorando también lo que fue el arrastre y el crimen atroz en contra de nuestros antepasados. Sabemos que no fue el pueblo quiteño el que se levantó vilmente contra la vida de estos mártires, que fueron gente disfrazada, ¿verdad?, para esconder las pretensiones morbosas, las turbas morbosas del poder instituido y que querían limpiar de la faz de la tierra a los Alfaros, sus capitanes. ¡Viva Alfaro, carajo! ¡Viva! ¡Viva la revolución alfarista! ¡Viva! ¡Bienvenidos al Realmente yo creo que es una de las mayores cosas que ha podido hacer un presidente por este país, porque él impulsó el desarrollo con el ferrocarril y la educación laica. En este país, sin pena de muerte ni cadena perpetua, fue asesinado en esta cárcel Eloy Alfaro. Y se inició la masacre contra Luciano Coral, Manuel Serrano, Ulpiano Páez, Medardo Alfaro y Flavio Alfaro. Se registró su ingreso, pero nunca su salida. Han cumplido pena de muerte y prisión a perpetuidad. 100 años después, el pueblo del Ecuador consagra sus firmas para demandar la inmediata liberación de todos los radicales de quienes nunca se registró su salida. ¡Vivan los generales libres! ¡Viva! ¡Viva! El 28 de enero de 2012, el gobierno ecuatoriano llevó a cabo un evento para conmemorar el centenario del asesinato de los 7 mártires y socializar su histórica gesta. Además, se recordaron los trágicos hechos y la responsabilidad histórica de esta masacre. Autoridades, ciudadanos y descendientes de los 7 mártires repitieron el recorrido desde el ex penal García Moreno hasta el Parque El Ejido, atravesando las plazas y calles por las que fueron arrastrados los revolucionarios. ¡Alerta! 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 ¡Mecadina! ¡La espada de Alfaro por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta!
Mario Alfaro! ¡Viva! ¡Viva Medardo Alfaro! ¡Viva! ¡Viva! Aquí se quiso reducir a cenizas el laicismo, la igualdad de derechos, finalizar con todos los cambios radicales alfaristas. Aquí se pretendió dar marcha atrás y volver a la época semicolonial que se vivió antes de Don Eloy. Aquí se trató, paradójicamente, de apagar con fuego la lumbre de los cambios, la llama de la revolución. Demasiado tarde comprendieron que la historia no iba a dar marcha atrás, que el alfarismo le había cambiado para siempre el rostro de la patria, y así la bárbara hoguera se convirtió en aurora permanente. ¡Que viva Alfaro! ¡Que viva Quito! ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestra América Latina! ¡Que la victoria siempre, compatriota! Son 100 años de un hecho horroroso que vivió nuestro país, que vivió nuestra patria. Un hecho macabro. Esperamos que nunca más se repita con ningún ser humano en esta patria, en este país democrático. Las luchas de ellos, la sangre de nuestros antepasados no fue en vano. Nos ha guiado por todo este tiempo, todo este camino en una lucha por la libertad, por la democracia, por la igualdad, por los derechos humanos. Lo que queremos es hacer un acto de amor, un acto de perdón a aquellas personas que inconscientes, porque solo desde ahí se puede entender tanta barbaridad, cometieron la atrocidad más grande, que fue asesinar a las personas que pensaban que teníamos que ser iguales. Entonces, este ritual de lo que se trata es de un ritual de amor. Y vamos a pedirles a todos ustedes que nos acompañen con su energía para poder invocar este perdón, este llamado al universo, al cosmos, a una toma de conciencia de que estos hechos atroces no se vuelvan a repetir nunca más. ¡Por nuestros muertos, nuestros muertos! ¡Ni un minuto de silencio! ¡Toda una vida de combate! Muchas gracias. A lo largo de esta teleserie conocimos algunas de las facetas de Eloy Alfaro. Hablamos de su particular infancia, en una familia que le inculcó principios de libertad, creatividad y progreso, y en un país dominado por el represivo y autoritario gobierno de García Moreno. Conocimos al hombre que se rebeló ante las injusticias de los gobiernos conservadores y que luchó durante 30 años junto a las montoneras revolucionarias. Estudiamos al Alfaro internacionalista, que formó alianzas con otros liberales latinoamericanos, que, inspirados en los ideales de Simón Bolívar, trabajaron por la integración y la defensa de sus soberanías. Aprendimos sobre Alfaro, el líder de la Revolución Liberal Radical, que inició la modernización del Estado y luchó por los derechos civiles, fomentando principalmente el libre pensamiento y el respeto a la vida. Esta revolución conquistó importantes desafíos, pero como todo gran cambio, también tuvo limitaciones que llevarían a sus principales caudillos a un triste asesinato. Queremos creer que este sacrificio no fue en vano. La sociedad ecuatoriana había sido modificada y el laicismo se había instaurado. Recordar a Eloy Alfaro, a la Revolución Liberal Radical y a su legado, no es un capricho. Es deber de los ecuatorianos y ecuatorianas mantener viva la memoria de aquellos que lucharon y dejaron su vida sembrando ideales por los que hoy seguimos trabajando. Ya nos cobija la virgen tierra bajo los bosques de ese confín. Hay que los muertos en Lidia Santa tienen sus tumbas sin. Si bien la revolución alfarista encontró limitaciones, resaltan entre sus logros importantes reformas políticas, sociales y culturales, que sentaron las bases para un país nuevo y distinto. La separación que el Estado efectuó de la Iglesia le otorgó con el tiempo la supremacía sobre todas las instancias de la sociedad.
La gran reforma educativa del alfarismo garantizó que una mayor cantidad de ciudadanos pudieran educarse con gratuidad y en libertad de conciencia. Así emergió, a lo largo de las siguientes décadas, la primera generación de escritores, pensadores y artistas populares como Benjamín Carrión, Alfredo Pareja Díez-Canseco y Osvaldo Guayasamín, entre otros. La Revolución Liberal decretó leyes que promovieron la igualdad de derechos para la mujer. A través de la educación y el acceso al trabajo, la mujer ecuatoriana se integró al fin como miembro activo de la sociedad e inició una comprometida lucha por la equidad de género. La meta de esta revolución fue siempre la defensa de los derechos humanos y es, sin lugar a dudas, su legado más importante. Hoy en día, somos una sociedad que se reconoce como incluyente, pluricultural y defensora de los derechos de la naturaleza. Alfaro, su ejemplo de lucha y su vocación por el progreso nacional han calado hondo en el alma de los ecuatorianos. Un siglo después de su inmolación, Eloy Alfaro vive en el corazón de su pueblo y sigue conquistando batallas contra la injusticia y por la libertad. Vamos ahí al ritmo del viejo luchador. Me voy haciendo camino, con machete, con espada, pero mi arma más pulsante es el deseo de ser libre. Pero mi arma más pulsante es el deseo de ser libre. La libertad no se encierra, es como el aire que escapa. Cuando una mano la aprieta, se fuga entre sus grietas. Cuando una mano la aprieta, se fuga entre sus grietas. La libertad no se quema cuando tratan de incendiarla. Me luz en la llamarada, como el oro transformado. Si me encierran, yo seré más libre. Si me arrastran, volaré más alto. Si me queman, me redimiré. Si me entierran, la semilla que grabado en mis huesos, el perfume libertario, la fragancia de ser libre huele a madera y ceniza. La fragancia de ser libre huele a madera y ceniza. que no te asombre la vida cuando construyes